Hola a todos, ¿cómo están? En esta clase vamos a trabajar con lenguaje simbólico, coloquial y expresiones algebraicas. Primero vamos a ver qué diferencia hay entre lenguaje simbólico y lenguaje coloquial. El lenguaje coloquial es el que usamos habitualmente en nuestra vida cotidiana a partir del uso de palabras. En cambio, el lenguaje simbólico es en el que utilizamos símbolos matemáticos. Por ejemplo, si yo pregunto ¿cuál es el doble de 35?, ustedes seguramente saben que para dar respuesta a esta pregunta lo que yo voy a tener que hacer es hacer 2 por 35. Decir el doble de 35 y decir 2 por 35 es exactamente lo mismo, con la diferencia que yo en este caso estoy utilizando el lenguaje coloquial, es decir, estoy expresando una idea a través de palabras, y en este caso estoy usando el lenguaje simbólico porque estoy utilizando símbolos matemáticos. En este caso es la operación multiplicación y números. Por ejemplo, yo tengo que en lenguaje coloquial escrito la suma entre 5 y 8. Yo simbólicamente puedo expresar esta misma idea como 5 más 8. Siempre que hablemos de diferencia, vamos a estar vinculando a esta expresión con la operación resta. La diferencia entre 10 y 4 es hacer 10 menos 4. Esa es la diferencia que hay entre estos dos números. Siempre que hablemos de producto, vamos a estar relacionando con multiplicación. El producto entre 5 y 7 es 5 por 7. Siempre que hablemos de cociente, hablamos de división. El cociente entre 12 y 3 sería 12 dividido 3, su expresión simbólica. Cuando hablamos de dobles, de triples, de cuádruples, estamos haciendo una multiplicación. Por ejemplo, doble vamos a multiplicar por 2, triple vamos a multiplicar por 3. El doble de 8 sería 2 por 8. Cuando hablamos de la tercera parte, de la cuarta parte, de la quinta parte, vamos a estar dividiendo ese número. En este caso, como es la tercera parte, lo vamos a dividir por 3. Si queremos calcular la mitad, vamos a dividir por 2. 18 dividido 3 es equivalente a decir la tercera parte de 18. Cuando hablamos del cuadrado de 6, estamos hablando de una potencia. En este caso vamos a expresarlo como 6 al cuadrado. Raíz cúbica de 8, sabemos cómo escribirlo. Y esto también es importante. Siempre que hablemos o que precisemos expresar el anterior de cualquier número, por ejemplo, el anterior de 9, yo simbólicamente lo que tengo que hacer es poner 9 menos 1. Yo al restar 1 voy a estar encontrando qué número estaba antes del 9. En este caso sería el 8. Simbólicamente el anterior de 9 se escribe 9 menos 1. Y cuando yo hable del siguiente de un número, por ejemplo en este caso el siguiente de 11, lo que voy a hacer es sumar 1. Por ejemplo, el siguiente de 11, 11 más 1. Esta sería la expresión simbólica de esta expresión coloquial. Muchas veces se combinan varias operaciones en el lenguaje coloquial. Entonces precisamos en el lenguaje simbólico utilizar paréntesis. Por ejemplo, yo acá tengo el triple del siguiente de 6. Tengo que saber cuál es el triple de este número, del siguiente de 6. Primero tengo que saber cuál es el siguiente de 6. Entonces lo primero que tengo que hacer es expresar el lenguaje simbólico como escribo siguiente de 6. Dijimos que para hacer el siguiente de un número le sumo 1. Entonces por ahora siguiente de 6 lo puedo expresar como 6 más 1. Pero yo preciso saber el triple de ese número, el triple de ese resultado. Como yo quiero saber el triple de todo esto, es donde voy a aplicar paréntesis. Yo quiero saber cuál es el triple, o sea que voy a multiplicar por 3 al resultado y pongo entre paréntesis del siguiente de 6, es decir, de 6 más 1. Si quiero saber cuál es el siguiente del triple de 6, acá es diferente. Yo quiero saber cuál es el número que le sigue al triple de 6. Entonces, primero tengo que hacer 3 por 6. Acá yo voy a saber cuál es el triple de 6. Y yo quiero saber cuál es el número que le sigue. O sea que a esta expresión le voy a sumar 1. Fíjense que son muy parecidas, pero el hecho de expresarlo en forma diferente, acá yo tengo el triple del siguiente y acá el siguiente del triple, hace que en un caso tenga que usar paréntesis y en otro caso no. Esto es práctica y va a salir bien. El cuádruple de la suma entre 7 y 9, primero tengo que saber cuál es el resultado de la suma entre 7 y 9, por eso lo puse entre paréntesis, y a ese resultado lo voy a multiplicar por 4. La mitad de la diferencia entre 13 y 5, primero tengo que saber cuál es la diferencia entre 13 y 5, por eso hago la resta, y después quiero calcular la mitad de ese resultado, por eso pongo el 13 y el 5 entre paréntesis. El cuadrado del anterior de 7, ¿qué hago? Primero tengo que saber cuál es el anterior a 7. Hago 7 menos 1. Y a todo eso lo elevo al cuadrado.
la raíz de el antenúmero anterior de la raíz cuarta de 16. Primero calculo la raíz cuarta de 16 y luego le resto 1. Esto, como les dije recién, es práctica, ¿sí? Pero lo importante es que tengamos en claro qué diferencia hay entre lenguaje coloquial y lenguaje simbólico. Y en algunos casos ya vamos a dejar de usar en el lenguaje simbólico solamente números y vamos a empezar a utilizar letras, porque a veces queremos hablar de algún número, un número general, en donde no sabemos bien qué número es. Entonces vamos a utilizar letras para simbolizar a ese número que no conozco. Y cuando yo en la expresión simbólica aparecen e involucro a letras, es donde aparece la idea de expresión algebraica. Una expresión algebraica es una manera de expresar operaciones entre números y o letras, que estas letras representan algún número. En general, utilizamos siempre la letra X para simbolizar a ese número que no conocemos. Por ejemplo, si quiero saber cuál es el triple de un número, lo puedo escribir como 3 por X. Muchas veces omitimos poner esta multiplicación y ponemos directamente 3x. Siempre que veamos 3x es porque en el medio hay una multiplicación. Si quiero saber la mitad de un número, ese número acá no tengo escrito qué número es. Entonces lo simbolizo en forma genérica como x. La mitad de ese número x que no conozco sería x dividido 2. El cubo de un número, no sé de qué número estamos hablando, entonces lo simbolizo con la letra X y esta expresión coloquial, el cubo de un número, la puedo escribir simbólicamente como X al cubo. Entonces, expresiones algebraicas son aquellas en las que se involucran, además de números y operaciones, también letras. Vamos a hacer varias actividades sobre este contenido, pero quería hacer un video para que tengan la parte teórica. Les mando un abrazo.